igual que como comenzó Félix, yo voy a comenzar diciendo que tal vez lo que yo vaya a decir también va a sonar extraterrestre, por la sencilla razón que el budismo pertenece a la rama de religiones que conocemos como las religiones humanistas. El único representante de una religión humanista aquí, todos los demás representantes vienen de religiones teístas. Entonces, los demás representantes hablan en términos del absoluto, hablan en términos de Dios, hablan en términos de la verdad revelada y hablan en términos de la fe en postulados a priori. Y por supuesto, de ahí viene algunas tensiones y discrepancias con la ciencia, pero las religiones humanistas son empiricistas. Su punto de partida no es nada de esto. De hecho, las discrepancias que tienen con la ciencia vienen de trasfondo profundamente teísta con las que la ciencia arranca. Aunque los proponentes científicos modernos, muchos se consideran ateos, de todos modos tienen corrientes marcadas que se remontan desde su influencia con las tradiciones teístas. Entonces, pues, mi intervención va a sonar un poquito diferente. Y bueno, ¿cómo influencia la religión teísta a la ciencia? Voy a comenzar por ahí. Los pioneros de la revolución científica, como Copérnico, Kepler, Descartes, Galileo y Newton, y muchos de sus seguidores hasta casi el siglo XIX, eran hombres profundamente religiosos, todos cristianos, todos teístas. La búsqueda de un entendimiento científico del mundo natural, visto como la creación de Dios, era para ellos una manera de entender la mente de Dios. El universo era como un bello mecanismo y entender cómo estaba ensamblado revelaba mucho sobre la naturaleza de Dios, quien para ellos lo diseñó y lo creó. En vez de buscar la verdad última siguiendo el impulso místico de ver hacia adentro, como lo hacían las religiones humanistas, ellos buscaban esta verdad última viendo hacia afuera, a través de un empirismo objetivo basado en nuevos instrumentos de medición de la época, como telescopios. Así su meta era la visión de la realidad desde los ojos de Dios. Ahora que muchos científicos no son religiosos, ya no le llamamos a la ciencia la búsqueda de la realidad desde los ojos de Dios, pero la tendencia hacia un marco de referencia absolutamente objetivo se quedó central en el espíritu de la búsqueda científica. Luego con Descartes, con su dualismo, se hizo una clara distinción entre el mundo objetivo del universo y el mundo subjetivo de la experiencia individual. La ciencia se especializó en la exploración del mundo objetivo y la religión y la filosofía se redujeron a la exploración del mundo subjetivo. La religión tenía dominio sobre el entendimiento del mundo natural hasta que la ciencia se lo arrebató. Ahora la religión se quedó solo con el entendimiento del mundo espiritual subjetivo. Para finales del siglo XIX, aunque había habido un extraordinario avance en la ciencia con relación a la medición y el entendimiento de las realidades objetivas, físicas y cuantificables, el entendimiento filosófico de las realidades mentales, pensamientos, imágenes mentales, emociones, deseos, sueños y la conciencia misma no habían tenido tal éxito. Los filósofos habían fracasado en el desarrollo de métodos rigurosos de observación de los eventos mentales subjetivos. El pionero de la psicología, William James, describía el estado del entendimiento científico de la mente como comparable al entendimiento de la física previo a Galileo. Aunque hubieron ciertos intentos en la psicología de una observación introspectiva de la experiencia mental, como con psicólogos como William James, ya mencionado, o el psiquiatra Sigmund Freud, en menos de 30 años se abandonan esta utilización de la introspección subjetiva como el método científico de la exploración de la mente.
en parte porque en Occidente se carecía de métodos de refinamiento de la introspección para el entrenamiento sostenido de la claridad y estabilidad de la mente. O sea, no estaba el equivalente del telescopio, no estaba el equivalente de calibrar el instrumento de observación, que en el caso de los eventos mentales era la mente misma. El telescopio interno no se podía calibrar como un instrumento introspectivo confiable. Y por otra parte iba en contra de la corriente bien establecida en la ciencia de enfocarse en realidades objetivas, físicas y cuantificables, por lo que la dirección que toma la psicología hasta los 60 fue inferir el funcionamiento de la mente a través de lo que sí se puede observar en tercera persona, como el comportamiento, y lo vemos en corrientes psicológicas como el conductivismo. Entender la mente a través de la inferencia de lo que podemos ver desde afuera es como entender la anatomía sin poder hacer autopsias. Es un conocimiento que se queda corto sobre la naturaleza de la mente. En los 60 las limitaciones de ignorar los procesos mentales ya se hacen obvias en los círculos académicos y surge un nuevo campo de la ciencia cognitiva, que toma la experiencia subjetiva más seriamente, pero en gran medida esta se centra de nuevo en observación en tercera persona de lo que es medible y cuantificable, que son los procesos cerebrales. Se reduce la conciencia a disparos neuronales. Cuando el cerebro se enciende, nace la conciencia; cuando el cerebro se apaga, muere la conciencia. Ya no cabe una conciencia que trasciende el cuerpo. El dominio espiritual se reduce a mera superstición y se ignora la milenaria sabiduría de las grandes tradiciones contemplativas, privilegiando una visión materialista del universo. Si es material, existe; si no es material, no existe. Y eso lo tenemos en expresiones populares. Eso no es real, solo está en tu mente. O sea, quiere decir de que todos los fenómenos mentales son no existentes, son irreales, ¿no? Y ese es el dogma moderno al que nos ha llevado la ciencia cognitiva. Ahora, en los últimos 10 años, a nivel macro, ya es aceptado en la astrofísica que un entendimiento del universo requiere una comprensión no solo del dominio material, sino también del dominio inmaterial. La materia solo comprende últimamente el 25% del universo, 5% siendo materia visible, como planetas, estrellas, hoyos negros, y el otro 20% siendo materia oscura, un tipo de materia que tiene una gravedad tan grande que le da forma y estructura al universo, pero que no podemos ver porque no genera fuerzas electromagnéticas. Luego el 75%, dice la astrofísica moderna, consiste de algo inmaterial, por lo que se le denomina energía oscura, una fuerza repelente que la ciencia aún no comprende y que produce la expansión del universo. Ahora a nivel micro también ya se está hablando de lo inmaterial. Los físicos de partículas recientemente han demostrado a través de la confirmación del bosón de Higgs la presencia del campo de Higgs, de nuevo algo inmaterial que interactúa y moldea activamente las partículas atómicas. Si nosotros, en vez de ignorar las grandes tradiciones contemplativas, escucháramos qué tienen que decir, veríamos que tienen mucho que contribuir a ambos dominios, el dominio de lo material y el dominio de lo inmaterial. Pero aquí me voy a enfocar al dominio de lo inmaterial. Cuando se describe, por ejemplo, en la ciencia, el campo de Higgs no se presenta simplemente como un espacio pasivo que permite que la masa se manifieste. Participa activamente en cómo se va a manifestar esta masa. Esto tiene un paralelismo directo con sistemas tántricos budistas que hablan de un sustrato que abarca el espacio y es el soporte de todo, y que, al igual que el campo de Higgs es dinámico, activa la manifestación de las apariencias. Donde estos sistemas tántricos van más allá de la ciencia es en la aseveración que este sustrato de la realidad está íntimamente relacionado con la conciencia.
y que nunca vamos a llegar a entender la naturaleza de la realidad en esta visión materialista en donde estamos negando la existencia de la conciencia. Para explorar la realidad no necesitamos volcar nuestra atención hacia afuera, en observatorios o en grandes aceleradores de partículas. Podemos explorarlo con profundas técnicas contemplativas, volcando nuestra atención hacia adentro. Aquí es donde la metodología budista, que es un empiricismo, como era el empiricismo de Galileo, solo que el empirismo de Galileo era objetivo. Este es un empirismo profundamente subjetivo que se basa en la observación introspectiva del espacio de la mente con una atención entrenada y refinada. Galileo no pudo explorar el espacio externo si no hubiera refinado sus instrumentos de observación. Así necesitamos refinar nuestros instrumentos de observación para explorar el espacio interno. Entonces, una atención entrenada y refinada puede brindar un balance en nuestro entendimiento de la realidad a través de su exploración contemplativa, basado en un entendimiento que debe de comprender ambos, el mundo material y el mundo inmaterial, el mundo físico y el mundo mental. Y estos están íntimamente relacionados uno con el otro, y ninguno es reducible al otro, como lo hace la ciencia cognitiva, que reduce lo inmaterial a lo material, o como lo hizo Descartes, que hizo esta separación absoluta. Y esa es la contribución que el budismo podría hacer hacia la ciencia.